Ya de regreso les contamos que un agente con amplia trayectoria en el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, identificado como Edwin López, intentó reclutar al piloto personal de Nicolás Maduro para que llevara al mandatario venezolano a un sitio ideal para su captura y traslado a territorio estadounidense por cargos de tráfico de drogas. Según una investigación de AP, López entró en contacto con el piloto Víctor Villegas con el fin de convencerlo para ser parte de ese plan contra el chavismo. El agente se encontraba trabajando en República Dominicana cuando se enteró de que dos jets privados de lujo utilizados habitualmente para trasladar a Maduro habían aterrizado en Santo Domingo para reparaciones costosas. López obtuvo permiso para reunirse con Villegas y le presentó el plan. El vuelo partiría hacia el destino planeado, pero en determinado momento de la ruta tomaría camino a un sitio donde fuerzas estadounidenses pudieran arrestar a Maduro, como Puerto Rico o la base naval de Guantánamo. A cambio de su participación, el agente prometió al piloto que obtendría una millonaria suma de dinero en dólares. La reunión entre López y el piloto se llevó a cabo en un hangar del aeropuerto en mayo del 2024. A pesar de la oferta tentadora, el piloto no comprometió su lealtad en ese momento, pero sí le proporcionó su número telefónico al agente para estar en contacto mediante una aplicación de mensajería encriptada. Y para analizar la envergadura de esta revelación y las consecuencias que puede generar esto en el seno del régimen, vamos a conversar ahora mismo con el militar venezolano retirado José Antonio Colina, quien además es un reconocido analista político y militar. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Y sobre este plan, ¿qué tan viable puede ser un plan como este, teniendo en cuenta las circunstancias? Bueno, realmente pienso que es un plan que no es descabellado, sobre todo porque algo que no tiene muy en cuenta la mayoría es las lealtades de los militares hacia Nicolás Maduro. Evidentemente, para que este agente pudiera contactar a este militar, debió haber tenido información de que estaba descontento, de que tenía la posibilidad de hacerlo. Lo que pasa es que creo que en el camino sucedieron dos cosas. Uno, a lo mejor el esquema de seguridad no lo había planteado bien el piloto y dijo, bueno, hacerlo al principio lo veía viable y después se dio cuenta que no era viable. O en su defecto, el régimen le ofreció algo. Entiendo que al momento de la reunión este individuo era coronel y posteriormente fue ascendido a general de brigada, con lo cual pudieron haber reforzado la compra de su conciencia, y aunque entregó el número telefónico, que desde mi punto de vista lo hace para mantener un contacto, no lo hace para confundir a la gente, porque al final del día a él no le conviene tampoco que descubran que lo intentaron captar. En todo caso, trataría de ocultarlo. Lo hace simplemente porque dijo, bueno, a lo mejor en un momento determinado puedo tomar ventaja de lo que está ocurriendo y a lo mejor lo puedo realizar, pero en el camino se dio cuenta que no era viable y decidió quedarse pues apoyando a la revolución, que es lo que hemos visto hasta ahora. Eso es justo lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque no se compromete, da el número de teléfono, hace pensar, a ver, la estrategia, ¿cuál de los dos está haciendo una estrategia? Comentabas tú que realmente quizá pues dio el teléfono porque quizá pensó hacerlo. Imagínate ahora las implicaciones que esto puede tener y también a futuro. Y surge la pregunta de este tipo, ¿no? de situaciones, me imagino que también tienen que estar como muy vigiladas por la cúpula de Venezuela. No, por supuesto, pero está claro que la estrategia de los Estados Unidos es quebrar el estamento militar, es quitarle el soporte militar a Nicolás Maduro y por supuesto tener a alguien tan cercano a él, que es un piloto, podría facilitar la estrategia. Ahora entiendo que este individuo a lo mejor dijo, bueno, a lo mejor en un futuro, si necesito tener una vía de escape, una vía de salida, o veo viable porque esto se está hundiendo de entregar a Nicolás Maduro, tengo el contacto para hacerlo sin intermediario y por eso lo conserva. Lamentablemente los militares de Venezuela son demasiado ambiguos, juegan a ambas caras. En este momento juegan a la cara de Maduro, pero uno no sabe en qué momento se van a voltear. Los militares son leales hasta que se voltean. ¿Qué tipo de medidas tomará ahora el gobierno venezolano? Ya no solamente con este hombre, ¿no?, sino en general. No, bueno, este individuo lo que hicieron fue presentarlo en pantalla para decir que era un afecto revolucionario y estaba completamente comprometido, porque dijeron, lamentablemente, que se encontraba en los Estados Unidos aportando información. Lo que va a hacer el régimen ahora es implementar más esquemas de seguridad a Maduro. Su seguridad casi completamente es cubana o de otros países, no son venezolanos. Y me imagino que con esta información buscarán la manera que hasta los pilotos sean de otra nacionalidad y no venezolanos. Cuéntanos acerca de, pues eso, ¿no?, del papel de los militares venezolanos en todo este tipo de situaciones. Bueno, lamentablemente para nosotros los militares son los que sostienen a Maduro en el poder. Y los Estados Unidos tienen una estrategia tanto de operativo militar como de aumentar la recompensa, como de decir que son terroristas, a ver si una lealtad internamente se rompe, se le voltea a Maduro y lo entrega a la justicia. Eso no ha sucedido. Ahora lo que los militares no están entendiendo es que los Estados Unidos van a seguir avanzando y de quedarse ellos del lado de Maduro,
correrán la misma consecuencia de Maduro, que desde mi punto de vista o va a ser neutralizado o va a ser extraído y presentado ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y los grandes cabecillas militares corren ese riesgo si no actúan como militares y como policía de la Constitución Nacional. Hasta ahora están en deuda con el pueblo venezolano. Claro, y ya para ir cerrando el tema de este piloto, yo sé que mucha gente que nos está viendo, ¿no? Incluso nosotros comentando, bueno, pues qué pena, no pasó y al final hasta él mismo, porque se podía haber hecho millonario. Sí, bueno, lo que pasa es que a lo mejor sacó la cuenta y las dádivas de la revolución sobrepasan los 50 millones de dólares. Hay un negocio de narcotráfico donde los militares están implicados, y aunque 50 millones de dólares es mucho para ti, para mí o para nosotros, claro, 50 millones de dólares para un capo del narcotráfico es absolutamente nada comparado con lo que puede hacer. Exactamente, exactamente. Pues muchísimas gracias por este análisis, de verdad, como siempre, un placer tenerte en el estudio. Nosotros vamos a continuar con más noticias.